Hola amigos, hola familia, hoy queremos compartir con ustedes nuestra experiencia de un parto inasistido planeado. Queremos contar esto que es tan íntimo para nosotros, para que otras familias puedan ver que hay más opciones que la tradicional en un hospital, que la decisión que tomen de cómo parir no sea basada en el miedo, sino en el conocimiento. No queremos juzgar a nadie o que alguien se sienta mal por escoger diferente a nosotros. Para nuestra familia esta fue la mejor decisión. Todo empezó el sábado 9 de julio. Habíamos acabado de almorzar cuando yo empecé a sentir contracciones. Sin embargo, 4 semanas antes yo ya había sentido un sábado también por la tarde algunas contracciones, pero muy poquitas. Entonces yo dije, debe ser lo mismo. Mi cuerpo se está preparando para parir. Entonces la verdad no me preocupé. Al principio ni siquiera le dije a él. Él dijo, yo creo que va a ser hoy. Nuestra familia vino, todos empezaron a escuchar el corazón de la bebé y apenas me acosté las contracciones se intensificaron. Son las 10:30 y he tenido contracciones toda la tarde. ¿Crees que hoy es la noche? Empezaron como cada 15 minutos y ahora van como cada 8. Pero a veces es otra vez cada 10 y van y vienen. Vamos a dormir y vamos a ver. Mañana es el baby shower. Así que ojalá que no. Pero que venga cuando Dios quiera. Voy a extrañar esta barriguita. ¿Tú vas a extrañar esta barriguita? No. Tratábamos de dormir, yo trataba de no despertarlo a él, quería que él tuviera energías porque sabía que lo que se venía era duro. Y llenaste el jacuzzi. Al otro día era el baby shower. Yo creo que eso hizo que el parto parara. Entonces toda esa mañana tuve contracciones, trataba de comer pero vomitaba, salimos a dar una vuelta y sí, las contracciones empezaron a disminuir en tiempo, hasta que casi que se fueron totalmente. Fuimos al baby shower, cuando regresamos empezaron en serio. Estamos teniendo contracciones cada 6 minutos. Yo creo que sí, se llegó la hora. Están durando aproximadamente 45 segundos. Y les quiero mostrar como qué cositas tenemos listas para el parto. Esta es básicamente la cajita que alistamos. Aquí tenemos muchas medicinas. Tijeras para cortar el cordón umbilical. El cordoncito para amarrarlo. Mi hermanita lo hizo. Tenemos aquí masajeadores de muchos tipos, un colador por si hay accidentes en el jacuzzi, que hay guantes estériles, toallitas pequeñas, pañales y la primera ropita de la bebé, un resucitador para ayudarle a respirar, esperamos no tener que usarlo, y una banca para que en el pujando sea más fácil. Aquí hay unas como toallas desechables y abajo hay muchas toallas normales. Aquí hay comida para mi esposo y para mí en caso de que tengamos hambre. Aquí también está la pesa, 1 metro para medirla. Y esa noche estuvimos toda la noche trabajando duro, tratando de no meternos al jacuzzi demasiado pronto para no detener el parto. No sé si me adelanté o no, pero cuando las contracciones empezaron a ser demasiado fuertes, el jacuzzi sirvió como una muy buena anestesia. Amaneció y traté de comer algo, pero todo lo vomité. Salimos a caminar, pero las contracciones volvieron a espaciarse. Ese día yo no tuve noción del tiempo. Mi mamá me dio un té de canela y miel y yo pregunté qué hora era pensando que eran por ahí las 9 o 10 de la mañana y tú me dijiste que eran las 5. Después del té mi papá me empezó a hacer masajes en la espalda y me incomodaron muchísimo. Y a la siguiente contracción fue muy fuerte, entonces me fui corriendo para el jacuzzi. Y en ese momento empecé a quedarme dormida entre contracciones. Yo pensaba que estaban por ahí cada 10 minutos porque me profundizaba entre contracciones. Pero vimos que estaban como cada 2 minutos porque tú me estabas llevando la cuenta con esta aplicación.
Nos gustó mucho porque nos dice cada cuánto están las contracciones, cuánto tiempo están durando. Estoy muy agradecida con Dios porque me regaló lo que tanto le pedí. Yo quería un parto acorde a su voluntad. No sabía qué era lo mejor para mí, si un parto largo o corto, pero tenía la seguridad de que él sí sabía. Aunque el proceso fue muy largo, estuve esperando el momento de la transición, que es el momento más difícil del parto, y Aluna llegó y nunca sentí que estaba en transición. Nunca dejé de reírme con tus chistes malos o pensé que no iba a poder. Dios siempre estuvo al lado de nosotros y nos lo hizo sentir. Hubo un momento en que las contracciones dolían muchísimo si no pujaba, pero mi esposo no creía que era el momento todavía, así que llamamos a una tía de él que ha trabajado con partos y ella nos dijo que estaba como en 6 de dilatación. Y eso fue muy desconcertante, pero yo no pude dejar de pujar. Y en menos de una hora, Aluna ya había nacido. No necesitamos ir a ningún hospital, nadie nos la quitó para hacerle chequeos innecesarios. Ella nació en un ambiente tan tranquilo, solo los 3. Yo creo que más que una experiencia física, el parto fue una experiencia espiritual. Escucharte orar, sentir como la calma que solo Dios puede dar en ese momento, fue algo que sí me fortaleció mucho espiritualmente. Después de que Aluna nació, la placenta se demoró como 1 hora para salir. Mi esposo me hizo muchos masajes y luego me hice como en cuclillas y salió súper fácil. Sí se demoró un poquito, pero no me dieron contracciones ni dolor. La hora después del nacimiento de un bebé se le llama la hora de oro, porque crea lazos muy fuertes con las personas que están alrededor. Y así estuvimos, rodeados por la familia, los abuelos y el tío. De verdad que fue la mejor noche de mi vida. Sí. Radio que se sale del 5.65. Taylor, say I was just getting to the good stuff. Papá le está presentando la luna a la bebé. La luna en la que nació, que está muy hermosa. Las ventajas de un parto libre, natural y sin medicamentos son muchas, pero la más importante es la salud de nuestra hija. Y hoy le damos gracias a Dios por permitirnos tenerlo, porque de verdad fue la mejor opción.